Hola, muy bienvenidos a todos y todas. Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro del proyecto OVNIA del Centro de Investigación y Desarrollo de Talentos de la Universidad Católica del Norte. Hoy día tenemos una sesión bastante especial, un tema que fue muy solicitado por todos y todas ustedes respecto a la gestión socioemocional, la convivencia escolar y la calidad de vida docente, principalmente en los desafíos que tenemos en este contexto de pandemia y también en lo que se viene en el post-pandemia. Me presento, mi nombre es Cristian Celedón, yo soy asesor educativo en la Universidad de Chile y además consultor en la Universidad Católica del Norte. Para la moderación en esta sesión me va a acompañar Kenneth Yen, que le voy a dar ahora el espacio para que se pueda presentar y luego ya vamos a presentar a los invitados. Así que, Kenneth, para que te puedas presentar. Muchas gracias, Cristian. Muy buenos días. Yo soy cofundador de la Fundación Entrepreneur y actualmente presidente de dicha entidad y también de Momento Cero. Hemos querido apoyar la labor de Omnia UCN. Hoy día tenemos la presencia del director de este proyecto, Alejandro Provestakis, quien les va a dar unas palabras de bienvenida inmediatamente apenas yo termine de presentarme. Y juntos hemos realizado una labor de encuentros que ya va en su número 7 de realización y hemos tenido una acogida realmente fantástica con expositores de primer nivel de diferentes partes del mundo y hoy día tenemos la gracia de tener expositores todos nacionales de amplia trayectoria para abordar un tema que realmente nos sorprendió por la cantidad de inscritos y el interés que suscita. No es extraño, la verdad es que yo creo que estamos en el momento más difícil para la labor docente de todo lo que nos había tocado quizá en décadas. Y eso requiere, por supuesto, un abordaje muy creativo, muy innovador y por sobre todo mucha empatía. Así es que feliz de estar aquí con ustedes nuevamente. Me gustaría cederle la palabra a Alejandro, quien es el artífice de que este tipo de encuentros se pueda realizar. Y por supuesto, darle las gracias al gobierno regional de Antofagasta, porque esto es un proyecto FIC financiado con recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad y llevado a cabo por la Universidad Católica del Norte y el Centro de Investigación y Desarrollo de Talentos de dicha casa de estudios. Alejandro, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros como siempre. Buenos días, Kenneth. Bueno, buenos días a todas las personas que nos están hoy junto a nosotros en Zoom y las personas que nos van a estar viendo a través de nuestras redes sociales por el canal de OVNIA de Facebook. Como mencionaba Kenneth y también como mencionaba Cristian, mi nombre es Alejandro Provestakis, soy actualmente el director del Centro de Investigación y Desarrollo de Talento de la Católica del Norte y también director de este proyecto FIC que se llama OVNIA UCN. Para comenzar también, darles el nombre de nuestro vicerrector, nuestro rector, don Rodrigo Alda, nuestro vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico, don Rodrigo Sfeir, y por supuesto en nombre de todo el equipo de OVNIA UCN, una cordial bienvenida. Estoy muy contento de ver en los comentarios que tenemos personas de Osorno, Alto Hospicio, Quilicura, Santiago, Antofagasta, San Pedro de Macorís. Tenemos un impacto muy interesante a nivel como nacional, regional e internacional. Cuando nació OVNIA, en esta idea que tuvimos hace como 3 años en el Centro de Investigación, lo que estábamos buscando era esto, era generar espacios en los cuales personas de diferentes partes pudieran compartir y hablar sobre educación, específicamente en 3 ejes principales: creatividad, innovación y ciencia. El tiempo que ha pasado ya desde el año pasado hasta hoy, gracias a la asociación que hemos tenido con Kenneth y Cristian, hemos logrado compartir experiencias internacionales y nacionales de diferentes temáticas, tanto a educación humanista científica, también a educación técnico profesional. Y el día de hoy nos encontramos con especialistas también en temáticas. Para mí es un agrado ver nuevamente a Verónica López, que nos conocimos hace mucho tiempo, cuando yo era un simple estudiante de psicología trabajando en el programa Delta. Agrado también ver, obviamente, a Ignacio y Isidora Mena también, que nos van a acompañar el día de hoy, en una temática que creo que a todos nos ha afectado, especialmente a nuestros docentes y nuestros estudiantes. Generar espacios como estos, donde podamos compartir experiencia educativa, experiencias técnicas, experiencias profesionales de expertos o conocedores de la temática, es lo que supuestamente la educación en general debería apuntar. Generar espacios en los cuales conversemos. Nuestro sistema educativo es muy cerrado. Usualmente nos cuesta generar espacios en los cuales encontrarnos y hablar de las cosas importantes.
En ese caso, Omnia ha tomado un eje central en estas actividades para poder lograr esta instancia y agradecer la participación. Ya tenemos cerca de 76 participantes en Zoom, una gran cantidad viéndonos en el canal de YouTube, de Facebook, y también contarles que contamos con grabación, por lo cual esto va a quedar en nuestra página de Facebook por si lo quieren después difundir, y también va a quedar posteriormente en un canal de YouTube que estamos pronto a lanzar con todos los encuentros educativos que hemos hecho junto a Kenneth y todas las otras actividades que hemos realizado con el proyecto Omnia. Agradecer obviamente también a nuestro intérprete en lenguaje de señas, don Nilton, que también permite que esto sea una actividad inclusiva para personas, estudiantes, jóvenes o académicos que presenten sordera para poder establecer estos comentarios. Así que eso, agradecer nuevamente a cada uno de ustedes, muy grato nuevamente la invitación para estas personas y nuevamente contento, realmente contento de lograr este espacio con tantas personas y que tantas partes de Chile y grandes partes, incluso fuera de este país. Así que eso, un abrazo grande, bueno, a Cristian, a Kenneth, sanitizado el abrazo obviamente, y obviamente un abrazo gigante a Verónica, a Isidora e Ignacio, que nos van a compartir su experiencia y su expertise en esta temática que, como lo decimos anteriormente, tanto Cristian como Kenneth, nos ha llevado un poco también a poner en la palestra la reflexión de la práctica educativa en situación de pandemia o en situación de crisis, ¿ya? Así que eso, muchas gracias a cada uno de ustedes, a los estudiantes, profesores, directivos que nos ven también por Zoom y por Facebook, y que tengamos una bonita jornada. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Y solo para ya iniciar, porque yo sé que todos han venido a poder escuchar y reflexionar conjunto a nuestro invitado y nuestras invitadas, quiero primero que todo presentarlas. Los voy a presentar en el orden que los mismos invitados e invitadas van a presentar. Lo primero, contarles de que contamos con la doctora Isidora Mena. La doctora Mena es psicóloga y doctora en Ciencias de la Educación, es fundadora y directora ejecutiva del programa de convivencia escolar Valora de la Pontificia Universidad Católica de Chile y posee una amplia trayectoria como psicóloga clínica y además es socia fundadora de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar. La profesora Isidora va a ser la primera que nos va a presentar, luego nos va a acompañar Ignacio Centeno. Ignacio es profesor en educación media, mención matemática, es ingeniero comercial y además es máster en educación de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Actualmente Ignacio es director de asesorías para el aprendizaje socioemocional y convivencia en la Fundación Impulso Docente. Y la última invitada que nos va a presentar también es la doctora Verónica López, la cual es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica y doctora en psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Actualmente es académica de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y además es directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y del programa de apoyo a la convivencia escolar PACE de la Universidad Católica de Valparaíso. Y el tema que vamos a tratar hoy es la gestión socioemocional, la convivencia escolar y calidad de vida docente y cómo estos desafíos en los diferentes establecimientos educativos han impactado en la pandemia. Como les comentaba al principio, pero ahora aprovechando que está la mayoría de los y las invitados e invitadas, les comento que en esta primera parte nuestras expositoras van a dar una pequeña presentación que va a durar aproximadamente 20 minutos, cada uno respecto a las temáticas que trabaja, y luego vamos a tener un espacio de conversación de aproximadamente 30 o 40 minutos, en donde Kenneth y yo vamos a estar moderando y haciéndole consultas a estos invitados e invitadas, pero ustedes también desde el público sabemos que es un tema muy interesante para ustedes, lo vemos en la cantidad de gente que hay conectada. Entonces, ahí en esta segunda parte, ustedes van a poder, a través del chat, hacer preguntas para que nosotros podamos ir, a través de sus preguntas, conversando tanto con Isidora como Ignacio y Verónica. Así que los invitamos a desde ya ir haciendo sus comentarios y preguntas, no esperen la última parte, sino que desde ya ir comentando y nosotros vamos a ir anotando para poder conversar posteriormente con los invitados. Así que, sin más que agregar y deseándole toda la suerte a los y las invitadas, empezamos con la doctora Mena con su presentación. Así que, Isidora, todo tuyo el escenario. Muchas gracias, Cristian, y también
muchas gracias a todos los que están organizando este encuentro. Y por supuesto, muy bienvenidos y muchas gracias también a quienes están aquí y se han hecho un tiempo dentro de la vorágine de tiempo y de actividades que hay en estos días en el ámbito educativo, ¿no? Qué placer y qué emoción también estar todos juntos pese a la distancia, no solamente que nos implica y a la que nos obliga esta crisis, sino que también a la que tenemos entre regiones y que nos permite esta crisis que nos generó esta instancia online. Y de regiones del norte, del sur, yo estoy en Puerto Varas, de hecho, pero escuché que hay gente de Osorno y de otros. Eso. Y estamos juntos para compartir sobre un tema que me parece muy importante, que es la gestión de lo socioemocional en el contexto del escolar y en el contexto de una crisis que nos tiene revuelto en lo socioemocional, muy fuerte por muchas razones, en lo escolar. Y digo lo escolar y no la escuela porque aquí habemos personas preocupadas y afectadas por lo escolar dentro de la escuela y fuera de la escuela, fundamentalmente apoderados y estudiantes. Entonces, bueno, los estudiantes están fuera y dentro, ¿no? Entonces, me parece que necesitamos abordar este tema pensando en todos estos actores. Yo lo que voy a hacer es abordar 5 problemas que vemos muy fuerte como o sea, dicho por los profesores y también dicho por familia. Y voy a compartir pantalla. Aquí tenemos un primer tema que es que la verdad es que desde lo escolar no queremos ni un problema más, ni una idea que tenemos que implementar más, ni un texto más, ni un programa más, porque están todos absolutamente saturados, tanto familias como la escuela, los profesores propiamente tal, y la escuela en general. Ahora, yo voy a abordar tanto algo del problema, pero para entender el problema, como algunas claves, no sé si de solución, pero por lo menos de sobrevivencia. Y la verdad es que reconocer el problema es parte de la solución. A veces nos sirve. El primer problema es que muchos están sintiendo o estamos sintiendo que nos estamos volviendo como un poco loquitos, como que nos cuesta concentrarnos, que em, em, estamos como saturados de información y confundidos con la información también. Entonces, yo creo que es necesario entender que en realidad, más que locos, estamos en una pandemia, en una crisis, no solamente pandémica, que genera efectos bastante tóxicos en el estrés. Y creo que tenemos que recordarlo, probablemente todos lo sepamos, pero recordémoslo. Recordemos que esta crisis pandemia, o sea, esta pandemia, está contextualizando muchos problemas. Uno es la crisis pandémica misma, que implica sustos y temores de muerte, que implica temores de hospitalización y de contagio, digamos. Pero también está el problema, producto de esto del confinamiento, que es un gran tema que todos lo conocemos, no lo tengo que explicar. Y también está lo que se ha visto que genera estrés en las personas, que es cuando se desestructuran las actividades habituales. Y las tenemos muy desestructuradas. Hacer clases desde la casa, en los casos de los profesores que están online, desestructura completamente. Hacer clases en simultáneo, buscando en qué minuto voy a tener el celular de mi familia,
y a qué horas va a ser, y tengo que además hacer guías muchísimas en las casas, los estudiantes, también desestructura el horario habitual y para qué decir la de la familia, ¿no es cierto? Otra cosa que genera estrés es esta actividad escolar a distancia. ¿Para qué decir la educación escolar híbrida? Que genera un estrés y una sobreactividad o rara actividad en todos, ¿no es cierto? Profesores, apoderados, familias, niños. Por otro lado, están los problemas económicos que puede que ya los tengamos o que los tenga gente de la familia o que tengamos susto de que los vamos a tener producto de todo lo que ha significado esta crisis. Y ojo que esta crisis económica y de temores está asociada no solo al COVID, sino que también a una crisis política de país. Entonces, el problema económico y el problema como de sensación de confianza es doblemente influido. Y todo esto nos genera algo que se ha visto muy relacionado con el estrés, que es la incertidumbre, que en este caso es sanitaria, educacional, económica, social, etc. Y esto, por supuesto, está todo junto y genera dos emociones que son muy relevantes y que se ha visto muy presente, que miedo y rabia. En algunas personas más bien miedo, en otras más bien rabia, en otras los dos. Y eso, cuando hay una acumulación de experiencias traumáticas, se sabe que se produce algo que Stephanie Jones le llama estrés tóxico. Y la verdad es que aquí tenemos ya sea acumulación de experiencias traumáticas o de la experiencia colectiva y mundial de estos factores, ¿no es cierto? Que también, y muy mantenida en el tiempo. En ese sentido, todos estamos afectos más o menos a un estrés tóxico o muy en riesgo de. Ahora, si miramos qué significa en el cuerpo esto, es bastante complejo, pero si lo simplificamos al máximo, tenemos que, cuando hay un estímulo alarmante, que evidentemente lo tenemos, se produce una respuesta que es fisiológica, que tiene que ver con lo neurológico, con lo inmunológico y con lo endocrino. Y respecto de lo endocrino, tiene que ver con que en el cuerpo tenemos circulando cortisol, adrenalina y noradrenalina que nos provocan una serie de reacciones de respiración, de circulación de la sangre incluso. Ojo, que eso afecta el cerebro, afecta el cerebro en el sentido de que confunde y lo pone en blanco también, y de contracción muscular, de tensión, efectos que son buenos, no son ni malos ni buenos, porque si realmente hay que protegerse contra alguna agresión muy grave, tenemos que correr y para eso necesitamos cierta disposición corporal o tenemos que agredir y para eso también. El problema es que en este caso tenemos que sobrevivir una crisis que no es un tigre que nos va a comer, digamos. Porque estos mecanismos tienen que ver con la sobrevivencia de la especie, ¿no? Y cuando actuamos desde esa disposición neuroinmunoendocrina, lo que se genera es una respuesta que en algunos casos es de fuga, o sea, inhibición en blanco, y en otros casos es muy violenta. Ahora, distinto es si esta misma reacción corporal, fisiológica, la pasamos por la neocorteza del cerebro, que es donde los seres humanos podemos reflexionar, pensar, y ahí podemos tener una respuesta más adaptativa, porque hemos visto que si nos sirve estar súper violento o estar súper para adentro, como se dice, ¿no? Dicho en forma más gráfica y simple, tenemos un estímulo alarmante, eso genera una respuesta fisiológica, esto genera una respuesta impulsiva, le vamos a llamar, y si la respuesta fisiológica la reflexionamos y hacemos algo con eso, podemos generar una respuesta más adaptativa, ¿ya? Este estrés tóxico está en todos los de la escuela. En ese sentido, si la escuela la vemos como una organización,
está en todo el sistema e interactúa. Entonces el estrés que tienen uno contagia el estrés que tienen otros y eso aumenta, ¿no? Y lo mismo en la familia. El 86%, dice Sprang, de padres estresados tienen hijos estresados y al revés. ¿Ah? En una taller que hicimos hace poquito con apoderados, yo les preguntaba qué porcentaje de estrés sentían ellos que había en su familia, en ellos y en sus hijos. Y en ellos había en promedio, no en promedio, porque el promedio era muy parecido, entre ellos estaba entre 70% y 90%. Y esto era gente de nivel socioeconómico bastante alto, de un colegio particular pagado. Imagínense lo que eso implica en un nivel socioeconómico que tiene que además lidiar con la pobreza y con la precariedad en muchos sentidos. En el caso de la familia estaba entre el 70 y el 80%, o sea, era menor que lo individual, y en el caso de los estudiantes era igual a la familia. Entonces, es bueno saber que esto está y que además en algunos lugares y en algunas situaciones y familias hay factores concomitantes. Acuérdense que la familia no es solo la de los estudiantes, sino que también es la de los docentes y los actores educativos. Factores como que hay conflictividad familiar antes, incluso, que hay problemas previos del estudiante, que hay eventos concretos de COVID en la familia, reales, de muertes, etcétera, que hay monoparentalidad, eso complica muchísimo la situación. Vivir en un departamento es más complicado que vivir en una zona rural, y el teletrabajo sin apoyo de otros también es muy, muy complicado, cuando además hay que asistir desde algún rol a lo escolar. Y entre otros efectos de este estrés tóxico está que baja en general la competencia socioemocional, entre otras la empatía. Y eso es gravísimo, porque quiere decir que estamos más propensos a ser violentos, a no empatizar con los demás, a ponernos más bien en el lugar de uno que en el lugar de los otros también, de la familia, del colegio, de los colegas, etcétera, de resolver los conflictos pacíficamente, que hay miles de conflictos. Entonces, en nuestro tema, nuestro estrés, o sea, el estrés y el nuestro, baja las competencias socioemocionales, nuestro tema lo socioemocional. Pero también baja la función cognitiva, es decir, nos cuesta más pensar. Y también aumenta el negativismo y la desesperanza, es decir, es más fácil estar escuchando frases negativas que positivas de démosle para adelante, veamos cómo sacarle partido a esta crisis, etc. Y como habíamos dicho, hay más agresividad o más inhibición, depende del estilo de las personas. Ahora, esto justamente es aumentar el problema, que es recordarlo, digamos, qué significa el estrés tóxico. Y básicamente, para sobrevivir el estrés tóxico significa neutralizar los efectos fisiológicos. Y eso significa que de verdad respirar cada cierto tiempo profundo y aprender a hacerlo, nosotros y la gente con que trabajamos en lo escolar, hijos, en fin. De repente pareciera como tan simple, pero la verdad es que incluso el fin de semana pasado en un trabajo con apoderado, una apoderada decía, oye, parece obvio y simple, pero uno no lo hace cuando está estresado. Y yo lo hago con mi hijo y conmigo, y la verdad es que es mágico. Y al final decía, claro que me lo paso todo el día respirando con el hijo y conmigo. También todo lo que tiene que ver con relajación, hay miles de formas de hacerlo que están en YouTube, música, tutoriales, etc. Respiración, relajación, y también como lograr, bueno, relajación en términos musculares, ¿no? Y también lograr generar narrativas positivas. O sea, acordémonos que si logramos relajarnos, podríamos llevar más fácilmente
a la neocorteza una posibilidad de reflexionar y decir, ya, saquémosle partido a esto, calmémonos, algo podemos sobrevivir, vivamos en comunidad. Voy a tratar de no irme tan para adentro porque eso afecta a los demás, voy a tratar de no ser tan agresivo porque afecta cómo lo hago yo, con mi estilo, etc. Aparece simple, pero la verdad es que esto, la respuesta y las claves son simples. Ahora, ojo, que eso significa lograr que en la escuela hayan estas instancias para esto y que aprendamos a hacerlo. Y hoy día no lo hay. Entonces, bueno, vamos a abordar ese. El segundo tema es que los profesores muchas veces dicen, y los apoderados también, a mí no me da para autocuidarme. Todo el mundo dice cómo me autocuido, pero no me da para el tiempo, ni la capacidad, ni el estrés para estar autocuidándome. Y ahí el tema central o la clave central es que hay que armar comunidades que cuidan. Y el gran desafío del mundo escolar es cómo lograr comunidades que cuidan y no cómo empezar a dar instrucciones de autocuidado, más allá de cómo respirar, etcétera, que es súper básico. Y en relación a esto, la comunidad de cuidado docente es básica y no está habiendo para nada lo suficiente en la mayoría de las escuelas. Por supuesto que cuando estoy hablando de comunidad docente estoy incluyendo a todos los que están trabajando educando, debería decir comunidad de cuidado educativo. ¿Qué significa esto? La escuela tiene que tener espacios de contención y distensión, pero siempre, no nada más que cuando empieza el año, ¿ah? O cuando llegan a la situación presencial, es siempre. Y no es nada de malo que a propósito de la crisis se empiecen a crear estas instituciones, estos espacios e instancias, porque eso se va a requerir siempre. Los profesores y los educadores en la escuela están siempre afectos al estrés por la labor educativa que significa. Por otro lado, espacios de colaboración, y eso es espacios concretos de colaboración y sistemáticos de colaboración. Se sabe por la investigación que el principal factor que tienen las escuelas que les va bien es que hay colaboración entre los educadores, pero para eso se requiere un espacio concreto. Por otro lado, mucho más comunicación entre directivos y docentes o educadores, porque hay una percepción generalizada de muchos profesores de que los directivos y las autoridades en general, no solamente de la escuela, pero también de la escuela, no están entendiendo la realidad pedagógica. Entonces están diciendo cosas o dando sugerencias o creyendo que están aportando que no toman en cuenta la realidad pedagógica. Y lo otro, bueno, y esto no es solo ahora, sino que siempre. Esto ha sucedido antes de las crisis también. Y por otro lado, es necesario una flexibilidad pedagógica mucho más grande. En este minuto, en muchos colegios se ha estado dando y ha sido bueno. En otros colegios hay una estrictez como si estuviéramos a distancia, pero igual que en lo presencial, hay que darle vuelta a esa flexibilidad pedagógica. El tercer punto es de la familia, que los apoderados dicen, oye, yo no soy profesor, y los estudiantes dicen, mi papá no me enseña nada de bien ni mi mamá tampoco, soy familia. Y ahí lo más importante como sugerencias para la familia es que ser familia es lo primero para los niños y para el aprendizaje y el cerebro de los niños, y eso es lo insustituible. Entonces, ojo, atención y valoración de la familia a la totalidad del estudiante y no solo a lo escolar, como está haciendo en muchas de ellas, y eso significa hacer actividades diversas y no solo ayudar en lo escolar a los niños. Y ojo que apoyar lo escolar es muy importante, quiero terminar con esto, pero mantener una buena relación familiar lo es mucho más. Y claves, ojo, háganlo poco a poco, vayan viendo que los estudiantes puedan tener autonomía para trabajar y no siempre estar los apoderados al lado. Obvio que esto es más difícil con los niños, pero eso es una necesidad. Lo otro es bueno tener refuerzos y trueques por el esfuerzo.
Por ejemplo, toda esta típica cosa que viene de lo conductual, pero es útil en este minuto, que es poner en los días estrellita o qué sé yo, porque se hizo la actividad del colegio. O bien poner la actividad del colegio, pero al tiro inmediatamente poner que después de la actividad del colegio va a haber una actividad súper entretenida en la casa en compañía de la familia. Son cosas súper simples, pero que de pronto pueden ser útiles en este minuto. Un cuarto punto, estoy un poco en el tiempo, así que voy a ir lo más rápido que pueda, es que se dice, yo no tengo tantas habilidades socioemocionales y todo el mundo está diciendo que las habilidades socioemocionales son bajas en el sistema escolar, en los docentes propiamente tal. Ahora, es fácil decir, hagamos un taller de habilidades socioemocionales, a nosotros como Valora nos piden a cada rato, pero la verdad es que para que los socioemocionales estén en la escuela se requieren un montón de ajustes en la escuela. Bueno, todos saben lo que son las habilidades socioemocionales, muchos no las deben saber, pero tienen que ver con la empatía y la toma de perspectiva y tienen que ver con aprender a dialogar, comunicarse, participar, trabajar en equipo, resolución de conflictos, relaciones sanas. Ahora, la escuela que si quiere incorporar lo socioemocional, no basta con que lo diga y haga un tallercito, tiene que tener tiempo para la base de lo socioemocional, que es el vínculo, por ejemplo. Los profesores online están teniendo, cuando hay cierta flexibilidad, un vínculo mucho mayor, pero para poder lograr que los estudiantes se conecten, pero es necesario que eso se mantenga siempre. Pero no hay tiempo para mantener el vínculo, para generar el vínculo que requiere que el profesor conozca a los estudiantes, pero para conocer a los estudiantes hay que tener espacio para conocerlos. Si el currículum es extenso y hay poco tiempo para todo, ¿en qué minuto escucho? ¿En qué minuto converso? ¿Ah? Por otro lado, espacios de diálogo y eso también requiere tiempo y lugares. ¿Dónde voy a dialogar con mis estudiantes o con mi familia o con la familia? ¿Y dónde vamos a dialogar entre los profesores? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Por otro lado, y el diálogo es fundamental para lo socioemocional. Instancias de real participación. La gran queja de los profesores es que no tienen participación en la construcción del colegio. La gran tema de lo pedagógico, el gran tema de los apoderados es lo mismo y el gran tema de los jóvenes estudiantes es lo mismo. Entonces, bueno, hay que ver cómo vamos a producir eso y eso falta muchísimo. Por supuesto, es bueno los talleres de desarrollo socioemocional porque la formación inicial de los profesores no la tiene. Y bueno, no la tienen ni para ellos ni para ellos formar. Entonces, bueno, hay que hacer algo con eso, por supuesto, en la educación en ejercicio. Pero ojo, que son las competencias emocionales para la actividad de cada quien. Las actividades requieren distintas competencias o extras de competencia. Muchos tenemos las competencias, pero para trabajar con un grupo de 40 alumnos se nos van al tacho algunos. Entonces, ¿cómo logro que ciertas competencias que tengo puedan activarse y no sucumbir en la situación de mi trabajo, que es distinto al, qué sé yo, asistente de educación, a un docente o a los distintos profesionales que apoyan la labor docente? Y el quinto punto es la pregunta que se hacen muchos docentes. ¿Saben las autoridades qué es lo que significa para nosotros los docentes la educación híbrida o a distancia? También. Y aquí yo creo que todos tenemos la sensación de que hay un jaque a los profesionales de la educación y la pregunta es si es mate. O sea, lo que estamos diciendo en general o lo que se está diciendo desde las autoridades en general del sistema educacional, desde las escuelas para adelante, es una queja a los profesores, que no tienen habilidades, que no lo logran, todo mal. Y, y la situación híbrida, bueno, recorrió por Chile, yo creo, un meme de una profesora que hablaba de lo que significa la educación híbrida en un lenguaje bastante duro, pero que yo creo que le hizo sentido a mucha gente que está en la situación de educación híbrida. Y entonces creo que necesitamos buscar entre todos soluciones realmente
de, que sean pertinentes a esta situación híbrida. Y eso significa hacer que todos participen buscándola. De todas las autoridades tienen que buscar la participación para dar idea. Significa creatividad, priorizar y valentía. Valentía para hacer cambios de verdad. Muchas de las escuelas que lo están haciendo bien se han saltado ciertas reglas con el beneplácito de sus autoridades, porque les resulta, digamos. Por otro lado, se requiere dar reconocimiento de todas las instituciones, de todos los actores, no solamente, también de la escuela, ¿no? Y lo otro es buscar maneras que podamos visibilizar entre todos la situación real que hay para que las medidas que se hagan sean pertinentes. Yo creo que si nos juntamos y lo hacemos entre todos, lo vamos a poder. Y yo tengo esperanza en lo colectivo para realmente poder. Y con eso termino, perdón, me extendí un poquito más. No, no te preocupes, Isidora, muy, muy clara y interesante tu presentación. Hay varios temas que quizás vamos a tener que cubrir la parte final, la conversación relacionado con esto de generar los espacios, generar los vínculos, que es algo que también nos han comentado mucho desde la comunidad educativa, de cómo establecer estos espacios de diálogo, de vinculación, no solo con los estudiantes, sino con sus familias y también entre los mismos profesores. Así que se va a ser un tema que seguramente vamos a conversar en la parte de diálogo al final de este seminario. Muchas gracias, Isidora, y ahora queremos invitar a Ignacio Centeno de Impulso Docente, que nos va a hacer su presentación. Ignacio. ¿Se ve? Sí, súper bien. Súper, muchas gracias. Un saludo a todos y todas quienes están desde Alto Hospicio, Osorno, Pucón, Los Ángeles, algunas de las ciudades que recuerdo que leí en el chat. Me emociona mucho este evento, conectándonos con educadores y educadoras de todo Chile. Pero voy a partir presentándome un poquito más en detalle. Soy Ignacio Centeno, soy profesor de matemáticas. Me encanta presentarme con esta foto que es de mi primer año como profesor jefe de un cuarto medio en el Liceo Municipal Atenea de Punco, en la región de la Araucanía, con una exalumna muy querida, Danitza, quien hoy es una ya graduada trabajadora social y a quien admiro mucho. Hace algunos años dejé el aula para dedicarme a la formación de docentes y especializarme en esta temática de aprendizaje socioemocional. Estudié un magíster en desarrollo humano y psicología en la Escuela de Educación de Harvard para profundizar en este tema, y actualmente me desempeño en una fundación que se llama Impulso Docente como director de proyectos de aprendizaje socioemocional y convivencia. Y como decía Isidora, es un tema tan amplio que, bueno, voy a tratar de jugármela por algunas ideas que considero clave, que espero que sean valiosas para ustedes y que vienen también muy desde el lugar, desde el lente del profesor, de la pedagogía, del aula. Vamos a ver ahí un pequeño video de una profesora aplicando una estrategia de aula. Así que desde ahí está construida esta presentación que voy a iniciar ahora. Y como profesor que soy, también voy a tratar de interactuar un poco con ustedes. Entonces quiero partir preguntándoles cómo se sienten al comenzar esta actividad. Y quiero que me cuenten por el chat. Y esta rueda de las emociones les puede ayudar, si es que lo necesitan, para buscar una palabra emocional que les ayude a nombrar cómo se están sintiendo en este momento. Entonces les voy a dar unos segundos para que por el chat me cuenten cómo se sienten al comenzar esta actividad conmigo. Bien, gracias Kenneth, que ya fue contestando por el chat. Optimista. ¿Qué más? ¿Qué otras palabras? Ahí Claudia menciona ansiosa, Pilar curiosa, esperanzada, pacífico. Pueden usar la palabra que ustedes más quieran. Esta rueda de las emociones la podemos usar de apoyo, pero tal vez hay otra palabra. Sorprendido, abrumado, cansada, ansioso, ansiosa, inspirada. Bien, muchas gracias a quienes van participando. Se ve una gama bien diversa de palabras y de emociones, ¿no es cierto? Y decidí comenzar con esta actividad para, bueno, vamos a ver
más adelante un video de una profesora utilizando esto con sus estudiantes de enseñanza media, y también porque existe una gran cantidad de evidencia sobre la importancia de desarrollar nuestra capacidad de reconocer, nombrar y expresar nuestras emociones. Eso es parte del desarrollo de habilidades socioemocionales y del aprendizaje socioemocional, que es lo que vamos a estar indagando en esta presentación. Gracias Dexy, gracias Nelly, gracias Rosana, gracias Gladys, que fueron comentando por el chat. Vámonos entonces. Cuando hablamos de aprendizaje socioemocional, pienso que me gusta mucho abordarlo con estas tres preguntas. ¿Qué, por qué y cómo? Y vamos a ir transitando por estas tres preguntas en los próximos minutos. Primero, ¿qué es o qué podemos entender por aprendizaje socioemocional? Isidora ya nos dio algunas luces que yo voy a complementar un poco. Estamos, creo, bien en sintonía en todo caso. Partiendo por la idea de que no hay consenso, no hay una sola definición. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que entender, que cuando hablamos de aprendizaje socioemocional, no hay una única definición. Y como señalo acá, un proyecto que desarrolló la Universidad de Harvard, que se llama el Taxonomy Project, identificó un compendio de más de 40 taxonomías o clasificaciones y más de 200 términos para referirnos a habilidades socioemocionales o no académicas. Términos acá como los que aparecen al lado derecho: responsabilidad, autogestión, autoestima, empatía, mentalidad de crecimiento, colaboración, etc. Son muchas, hay una gran terminología y no hay una definición única o un consenso. Sí existen distintos modelos y quiero profundizar en uno de ellos que me parece especialmente relevante, que si no me equivoco es el mismo que presentó Isidora, con una traducción un poco diferente, que es la rueda que desarrolló la organización norteamericana CASEL. Por si acaso aquí abajito a la derecha dice el nombre CASEL, acá abajito estoy poniendo todas las fuentes. Este modelo nos habla de 5 categorías de habilidades socioemocionales. Las dos que están arriba, autoconciencia y autorregulación, que podríamos decir que son habilidades de orden intrapersonal. Ya ese es un concepto que también se utiliza bastante en la literatura, la idea de las competencias intrapersonales, que tiene que ver con mi capacidad de reconocer mis emociones, de regularme, de establecer metas, de desempeñarme de manera autónoma para cumplir esas metas. Son algunas habilidades socioemocionales intrapersonales. Después aparece esta categoría de toma responsable de decisiones, que de alguna manera articula lo intrapersonal con lo interpersonal, donde tenemos las habilidades sociales y la conciencia del otro, que tiene que ver con la colaboración, con la comunicación, con la empatía, que también Isidora enfatizó en el lugar que ocupa la empatía en el aprendizaje socioemocional. ¿Y por qué quise mostrar este modelo? Porque ha ido permeando las políticas educativas en Chile. Este modelo de habilidades socioemocionales es el que está en el currículum de orientación, está en el Plan Nacional de Convivencia Escolar, y está también este año en el famoso DIA, ¿no es cierto?, en el Diagnóstico Integral de Aprendizaje. Se hicieron mediciones que se basan en este modelo de competencias socioemocionales. Bien, vamos transitando entonces del qué al por qué, y luego vamos a ir al cómo, que es lo que más me interesa realmente. Me interesa hoy llegar a lo más concreto, al cómo trabajar. Pero vamos a pasar rápido por el por qué. Yo creo que ya todos los que estamos acá sabemos que es importante y nos contamos ya convencidos de que es importante el tema del aprendizaje socioemocional. Hay una gran cantidad de evidencia científica respecto a los beneficios individuales y sociales del aprendizaje socioemocional. Acá yo quiero solamente citar un estudio que es muy relevante, es el primer estudio que se hizo a gran escala a nivel internacional sobre habilidades socioemocionales, un estudio hecho por la OECD y que ha mostrado que los jóvenes que desarrollan sus habilidades socioemocionales, que acabamos de ver cuáles son, logran mejores aprendizajes y rendimiento académico, tienen mayor probabilidad de acceso y permanencia en educación superior, logran una mayor salud física y mental también durante la vida adulta y logran también mayor participación en sus comunidades y actitudes ciudadanas. Y también en el contexto actual, en el contexto
pandemia y en el momento actual que estamos viviendo, que el problema de la deserción educativa, de la exclusión y la deserción se ha vuelto especialmente relevante. Sabemos también, ahí hay varios autores del CIAE que han ido mostrando que las comunidades educativas que priorizan el foco en lo socioemocional, en la construcción de vínculos, logran una mayor motivación escolar y una mayor retención. Entonces, esto para dar algunos elementos de evidencia científica, pero también quise poner esta lámina, igual que Isidora, también una ilustración, porque esta lámina representa lo que a mí personalmente me enamora del tema del aprendizaje socioemocional. Entonces, veamos. Es una ilustración del artista Alberto Montt. Tiene dos personajes. Uno dice, es complicado dialogar en tiempos de crisis, porque cada quien interpreta lo que quiere. Y el otro le dice, ¿me estás llamando idiota? Entonces, esta ilustración refleja lo que creo que la mayoría coincidiremos, que estamos viviendo tiempos de una sociedad muy convulsionada, muy polarizada, con mucha desconfianza, y al mismo tiempo necesitamos establecer diálogo, necesitamos llevar a cabo un proceso constituyente, ¿no es cierto? Necesitamos prácticamente refundar nuestro país, y eso requiere diálogo y requiere habilidades socioemocionales. Por eso a mí me enamora el tema de las habilidades socioemocionales, porque conecta y está entrelazado con lo que es la formación ciudadana. Por ello quería mostrarles. Y también otra idea que quiero compartir, que tiene que ver con el problema, es esta cita que viene de un reporte de la Agencia de la Calidad de la Educación, a partir de un análisis de cómo se abordan en las escuelas los indicadores de desarrollo personal y social, que es lo que tenemos hoy instituido como política educativa, y dice lo siguiente. En su discurso, la mayoría de los actores en las comunidades educativas reconoce su relevancia del aprendizaje socioemocional, ¿no es cierto? Pues se refiere a aspectos formativos y valóricos que la escuela busca impactar y porque favorecen los resultados académicos. Sin embargo, dentro de la sala de clases se observa que pese a la importancia que se le brinda al desarrollo socioemocional de los alumnos, el abordaje en el aula no es un trabajo organizado y no se aprecian estrategias y prácticas concretas y articuladas entre sí. En otras palabras, todos sabemos que esto es muy importante, pero nos falta aún a nivel país formarnos y desarrollar las comunidades que sean capaces de integrar esto de manera sistemática en el aula. Entonces vamos a transitar ahora al cómo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se puede abordar esto? Bueno, como ya les dije, es un tema muy amplio. Yo voy a apenas jugármela con algunas ideas que me parecen clave. Y voy a compartir una teoría de acción que también propone Castle para el cambio cultural y para impulsar las comunidades hacia el aprendizaje cultural, hacia el aprendizaje socioemocional. Es la teoría de acción que hemos tomado desde Impulso Docente para asesorar a diversas escuelas a lo largo de Chile. Y nos invita a que en una primera etapa nos enfoquemos en el desarrollo de una visión compartida de aprendizaje socioemocional. Cada comunidad debe pasar por un proceso de reflexionar por qué necesitamos el aprendizaje socioemocional, cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes y cómo le vamos a llamar a esto, cuál va a ser el lenguaje común que vamos a establecer en torno al aprendizaje socioemocional. Entonces, para mostrarles algunos ejemplos, acá un colegio con el cual me ha tocado trabajar y que le tengo mucho cariño, el Colegio CREE de la comuna de Cerro Navia, en región metropolitana, que tiene su identidad y su visión del aprendizaje socioemocional. En el lenguaje de ellos se refieren a las fortalezas del carácter y ellos han identificado que se quieren centrar en trabajar la gratitud, la inteligencia social, el autocontrol, el optimismo, etc. Y así, definiendo estos conceptos, ellos los van integrando en distintas experiencias que vive la comunidad, los estudiantes, los apoderados, los docentes, y se genera este lenguaje común y esta visión compartida en torno al aprendizaje socioemocional. Acá un segundo y último ejemplo que me emociona mucho porque es una escuela con la que hemos trabajado este año, una escuela rural, la escuela Maitencillo de la comuna Hierbas Buenas, que colaborativamente, en un proceso participativo, llegaron a esta declaración. Como familia Maitencillo,
construimos día a día una educación inclusiva y de excelencia que potencia una cultura de colaboración, promoviendo el sentido de pertenencia, la gestión de las emociones y la empatía para tomar decisiones que lleven a la comunidad educativa a alcanzar el bienestar colectivo e individual. Y esta visión compartida se espera que vaya permeando las acciones y las decisiones pedagógicas que se van tomando. Bien, luego de este trabajo de formular una visión compartida, esta teoría de acción nos invita a potenciar el aprendizaje socioemocional de los adultos, de los docentes, de los apoderados. Y este es un tema muy amplio que lo voy a tomar muy someramente, pero sabemos, la evidencia es muy clara en que como adultos debemos fortalecer nuestras habilidades socioemocionales si es que queremos ser capaces de modelarlas y de transmitirlas en nuestros entornos, ¿ya? Y acá una cita de un documento que una de sus autoras es Stephanie Jones, que también Isidora citó a esta investigadora de la Universidad de Harvard, que señala este documento de distintos como consensos de evidencia científica sobre el aprendizaje socioemocional. Indica que los profesores con habilidades socioemocionales más fuertes logran más relaciones positivas con sus estudiantes y un manejo de clases más efectivo y un mayor impacto en el aprendizaje socioemocional de sus estudiantes. Bien, y ya para ir transitando hacia lo que más quiero compartir, que es un video de aula que corresponde con este tercer momento de esta teoría de acción, que habla de el aprendizaje socioemocional, cómo se trabaja de manera directa con los estudiantes, y por supuesto también esta teoría de acción nos invita a activar ciclos de mejora continua, analizando la evidencia de la implementación de estas estrategias. Es un proceso cíclico, nunca se acaba, sino que las comunidades cíclicamente deben ir revisando su visión, fortaleciendo el aprendizaje de adultos, el trabajo en el aula y el análisis de evidencia para la mejora continua. Y ahora sí, nos vamos a ir al aula, y para ello les voy a mostrar un video. Un video que hemos producido a partir del trabajo con una escuela en la comuna de Lo Espejo, en la escuela, el Colegio Sagrado Corazón de la comuna de Lo Espejo. Es un video de una clase de matemática realizada el año 2020, en plena pandemia. Es una clase virtual asincrónica. ¿Qué significa eso? Que la profesora grabó una cápsula para que sus estudiantes hicieran actividades de aprendizaje de manera autónoma, ¿no es cierto? Es una clase asincrónica. Y vamos a ver primero la estrategia de la profesora, y luego vamos a ver a la profesora comentando su estrategia en una instancia de colaboración docente. Ya ahí resueno mucho con lo que señalaba Isidora de la importancia de establecer espacios protegidos para la colaboración docente, para compartir las estrategias que estamos aplicando. Y esta clase, por último elemento de contexto, es para estudiantes de segundo medio. Entonces, les invito a que observen activamente, reflexionando, qué destacan de la estrategia que voy a mostrar, ¿ya? Y después lo vamos a comentar por el chat. Vamos, luz, cámara, acción. Bienvenidos al desafío número 2 de matemáticas. El objetivo es reconocer la función cuadrática y sus parámetros a, b y c conectando con nuestras emociones. ¿Y para qué hacemos esto? Porque el hacernos conscientes de nuestras emociones nos ayuda a tomar mejores decisiones. Pero antes, un dato curioso. ¿Sabías que las trayectorias, como esta pelota que sube, llega al máximo y comienza a bajar, se llaman parábolas? Esto es lo que vamos a profundizar en el desafío de hoy. El desafío número 2 consiste en completar una tabla y armar tu propia función cuadrática. Finalmente, tendrás que enviarme fotos del desarrollo a mi correo. Voy a pedir que armes tu propia función cuadrática. ¿Cómo lo vas a hacer? Encuentra tus emociones de este momento en el primer círculo, el pequeño, el círculo mediano y el círculo grande. Luego vas a buscar la inicial de esa emoción en el abecedario y así tendrás tus parámetros. Si no quedó claro, dejo una modelación del ejercicio. En este momento del círculo pequeño yo siento felicidad. Felicidad comienza con F, voy a buscar la F
y el abecedario me dice que es 6. Por lo tanto, mi parámetro A será 6. Del círculo mediano, yo me siento optimista, me voy a la O de optimista, que es 16, por lo tanto, mi parámetro B es 16. Y en el círculo grande me siento inspirada, por lo tanto, me voy a la I de inspirada, es 9, y el parámetro C será 9. Ya, y esta es la parte más linda, la que me llenó de mucha energía, porque estos son los trabajos, algunos de los trabajos que recibí, muy ordenadito todo. Acá está la parte 1, claro, que es la parte de la asignatura, llenar la tabla. Y luego, muy obedientes con las instrucciones, arma tu propia función cuadrática, del círculo pequeño, del mediano al grande, felicidad, interesado y entretenido, y después llegaban a su función cuadrática. Acá un estudiante me puso tristeza, solitaria y aislada, entonces esto también me ayudó ella es de mi jefatura, entonces también me ayudó a hacer el seguimiento pertinente que tenemos que hacer todas las semanas, y acá yo le respondí a este estudiante con un correíto como espero que estas emociones vayan pasando, se vayan hacia el lado positivo, bueno, y ahí tuvimos como una pequeña conversación a raíz de esto, y acá un estudiante demasiado motivado de segundo medio A, que comenzó con 1, le gustó mucho y puso 2, hizo 2 ejercicios. Ella se sentía por un lado felicidad, interesada y curiosa, entonces llegó a su primera función cuadrática, pero también reconoció que el otro lado de sus emociones se sentía enojada, herida e insegura, y armó su segunda función cuadrática. Entonces acá yo me sentí muy feliz de que realmente se lo tomó en serio, se entusiasmó y armó 2 ejercicios, hizo el doble de trabajo. Bien, espero que les haya gustado el video y me encantaría leer sus reflexiones en el chat. ¿Qué destacarían de esta estrategia que acabamos de observar? Por supuesto, hay cosas que tal vez se pueden mejorar. Esta es una profesora bastante principiante, es una profesora en segundo año de ejercicio, pero me gustaría que nos enfoquemos en aspectos destacados de la estrategia que hemos visto. Entonces voy leyendo ideas en el chat. Manuel destaca la iniciativa, Pilar destaca la creatividad, se ve que es una profesora con habilidades socioemocionales altas. Fernanda y Cintia destacan la creatividad, la cercanía. Pamela destaca que es una estrategia que incluye juego. Dexis destaca el seguimiento, estoy muy de acuerdo con ello. Se fijaron que cuando ella presenta esta estrategia, cuenta que saber las emociones de sus estudiantes le sirvió para hacer un seguimiento desde su rol de jefatura. ¿Qué más? Mucha empatía, profesora inspirada. Bien, muchas gracias a quienes van comentando por el chat. También es una estrategia que es interesante porque se integra con la asignatura, ¿no es cierto?, que es matemáticas, y en eso vamos a profundizar un poco a continuación. Gladys señala, me encantó la estrategia, logró tabular las emociones de una manera y exteriorizar, darle dentro desde lo concreto y entender lo que sucede. Bien, muchas gracias a todos y todas quienes fueron comentando por el chat, y para ir cerrando, quiero compartir una idea clave antes de cerrar, y es que también la organización CASEL también nos indica 3 grandes tipos de estrategia para fomentar el aprendizaje socioemocional en el aula. La primera, que tiene que ver con lo que es la cultura y la convivencia escolar. Por ejemplo, cuando una profesora, como aquella del icono que está acá, nos dice, en mi clase existen y se refuerzan normas y acuerdos que promueven un trato respetuoso y la resolución de conflictos. Son todas aquellas acciones que son transversales a la comunidad. Las rutinas, las normas, los afiches que podemos ir pegando, las premiaciones, son estrategias transversales a toda la comunidad. Luego existe la enseñanza explícita del aprendizaje socioemocional, que es cuando, entre comillas, hago una clase o un taller de habilidades socioemocionales. Por ejemplo, este profesor que nos dice,
durante la hora de orientación, enseñé a mis estudiantes el concepto de autorregulación. Y ellos reflexionaron sobre qué estrategias utilizan para regular sus emociones. Entonces, este tipo de estrategias son las que comúnmente empleamos en el en el espacio de orientación, de jefatura, pero quiero llevar mi atención a este tercer tipo de estrategias, que acabamos de ver una ilustración en el video, que es cuando integramos el aprendizaje socioemocional con los objetivos de aprendizaje académico. Por ejemplo, esta profesora que nos dice, en mi clase de ciencias naturales, apoyo a mis estudiantes para que formulen metas académicas y corrijan sus errores, enfatizando que ellos, los errores, son parte del proceso de aprendizaje. ¿Y por qué quiero enfatizar en este tipo de estrategia? Porque siguiendo con estos consensos de evidencia científica, este tipo de práctica es muy efectiva y sustentable. Como dice acá, los currículum y prácticas instruccionales que deliberadamente integran o combinan el contenido académico con temas o habilidades socioemocionales son probablemente los más sustentables y efectivos. Entonces, con esto, ya para ir cerrando, quiero reforzar la idea de que debemos dejar de pensar en el aprendizaje socioemocional como algo separado a lo académico, como algo que ocurre solamente en orientación, solamente en consejo de curso, y debiésemos ir tendiendo a verlo de manera integrada con lo académico, pues si lo piensan, las experiencias académicas son las que tienen mayor horas en que los estudiantes dedican su tiempo. Entonces ahí es cuando también tiene que estar pasando el aprendizaje socioemocional. Y con eso quiero, y con el video que mostré también, quiero hacer el llamado a los profesores, directivos que puedan estar conectados a que sabemos que es difícil y estamos viviendo momentos muy difíciles, pero se puede, se puede innovar, necesitamos innovar. En esto hay que innovar porque también, como decía Isidora, hay mucha parte de la solución que todavía no está dada. Tenemos que ser innovadores y tenemos que ser colaborativos. También espero reforzar ese mensaje. Esto se logra mediante la colaboración docente, mediante compartir las prácticas que estamos desarrollando. Bien, y solo para cerrar, les quiero dar las gracias. Dejé aquí mi contacto por si alguien quisiera contactarme. Y les invito a también dejarnos en el chat una reflexión de cierre que puede ser utilizando uno de estos iniciadores. Una idea clave que me llevo, antes pensaba que y ahora pienso que. O un tercer iniciador que les propongo, algo que me inspira o me motiva sobre lo aprendido es. Y ahí ustedes me van dejando en el chat, me interesa mucho leer qué reflexiones finales se llevan sobre esta pequeña presentación y esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Muy buena presentación y muy interesante lo que comenta al final respecto a la importancia de comprender la gestión socioemocional en los procesos formativos no como un extra o como un elemento que va paralelo a la formación, que muchas veces es lo que pasa cuando nos toca formar profesorado, sino que en cada uno de los elementos, y el ejemplo que dio la profesora que trabajó contigo fue muy interesante de cómo incluyó el levantamiento de, muchas veces los profesores nos preguntan, ¿cómo yo puedo levantar información que me permita saber el estado emocional de mi estudiante? Y el ejemplo que mostraste es bien interesante porque de manera quizá indirecta, la profesora lograba levantar información clave que le permitía, además de ver el tema de contenido, poder trabajar también aspectos socioemocionales. Entonces, bastante interesante eso, Ignacio, y ojalá podamos profundizar un poquito más en eso en la conversación. Y ahora vamos con Verónica López, la última presentación de estas tres que tenemos para ya posteriormente pasar a la conversación. Así que, Verónica, escenario tuyo para comenzar con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Hola, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias a la Católica del Norte, a Alejandro, por la invitación. Cierto, nosotros nos conocemos desde hace tiempo, en los tiempos en que yo trabajaba en educación de talento. Me pasé yo de educación a talentos desde una investigación sobre la cognición social de niños con talentos respecto al bullying. Me fascinó el tema y ahí me quedé. Y sin embargo, lo digo porque detrás de lo que yo les voy a contar hay una perspectiva muy importante de inclusión. Tanto en el programa Apoyo a la Convivencia Escolar, como obviamente en el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, entendemos
a la manera en que lo entiende UNESCO y Booth y Ainscough, que son los creadores del índice de inclusión escolar que ustedes deben conocer, que la inclusión no es una meta, es un proceso, y que conlleva no solamente aprendizaje medido como rendimiento, sino que todo lo que permite una formación integral, que es como le llamamos en Chile, obviamente la posibilidad de que los estudiantes ingresen, que permanezcan, que luego también sean promovidos y no queden siendo retenidos a través del mecanismo de la repitencia, la sobriedad que eso genera atrae muchas consecuencias para el estudiante y para sus pares, y que se sienta partícipe de co-constructor de esa comunidad de aprendizaje de la cual nos habla Isidora. Se los comento porque lo que yo les voy a hablar, por una parte les cuento que hay una parte de esto que lo pueden encontrar en una presentación del CPIP del año pasado, que es la primera parte, y luego voy a avanzar a cómo veo eso ahora, un año después. Y quiero partir de otra presentación que hizo Felipe Canelier, constatando algo que lo dijo muy bien, y que también lo ha constatado ahora Isidora Ignacio, que es que en realidad el vínculo o la calidad, el carácter de las relaciones entre estudiantes y profesores es la matriz del problema, y muchas veces es la semilla de la solución. De la solución no solamente respecto al rendimiento, sino también de las trayectorias escolares. Con ello observamos una baja de la deserción escolar, un aumento de la retención escolar, obviamente potencia el desarrollo socioemocional, disminuye también las conductas de riesgo y aumenta la confianza en los estudiantes y también en los profesores. Ahora, dicho eso, y entendiendo que el aprendizaje socioemocional, tal y como lo define Castle, ¿cierto?, que ya se los contó Ignacio, tiene que ver con esta idea, primero, que se aprende, no es algo que traigamos, sino que podemos aprender. Segundo, que no son solo conocimientos, tampoco son solo actitudes o valoraciones, sino que es esa mezcla entre lo que yo sé y lo que yo puedo expresar para entender y manejar no solo mis emociones, sino también estar en contacto social con otros. De manera que puedo tomar decisiones responsables y adecuadas, más pertinentes en los contextos en que me desarrollo. Dicho eso, yo quiero reconocer y explicitar con ustedes que me sitúo en una perspectiva que es más crítica a la idea de la gestión socioemocional o de las habilidades y las competencias socioemocionales, en tanto muchas veces las pensamos como atributos individuales de las personas y que están separadas, despojadas de las condiciones sociales y materiales en que esas características que se aprenden con el tiempo ocurren. Y les pongo el ejemplo. Yo puedo vivir con una pensión miserable, pero entender o que me hagan entender que tengo que estar muy contenta con ello y autorregular mis emociones y ser más paciente, ¿cierto? Y trabajar mis fortalezas del carácter. Lo digo porque estamos en un periodo constituyente y me parece que es necesario revelar que hay una parte de la literatura y del trabajo en gestión socioemocional que hace eso, que lo que hace es hacernos pensar que los problemas los tenemos nosotros debido a nuestras faltas de habilidades sociales y socioemocionales y que somos nosotros los que tenemos que cambiar, cuando en realidad necesitamos considerar que el cambio requiere de un cambio también de las condiciones sociales, materiales, y ahora me voy al ámbito educativo, requiere también de las condiciones del diseño de nuestra arquitectura educacional, que está demasiado centrada en los estándares, en la estandarización, en la prueba CIMSE, en las altas consecuencias, en el ranking, y que eso es el contexto que enmarca la dificultad que expresa la agencia, por ejemplo, en el texto que leyó Ignacio, de por qué las escuelas muchas veces sienten que no pueden avanzar hacia el desarrollo de habilidades socioemocionales a través de las estrategias que muy bien les mostró Ignacio. Lo digo por lo siguiente. El año pasado yo participé junto a Isidora y Ernesto Treviño, fuimos llamados por la Universidad Católica, la PUC y la Chile, para formar parte del informe propuesto para la educación de la Mesa Social COVID. Y ahí lo que nosotros propusimos es esta pirámide, que en realidad es una expresión de los modelos basados en evidencia para trabajar violencia escolar, convivencia escolar y también para trabajar inclusión. Y que se los muestro porque Casel, la propuesta Casel, también dialoga bastante con esta idea, que toma en cuenta la necesidad
de fortalecer las comunidades escolares con foco en el bienestar como primera base. Cuando Isidora les habla del piso, estamos hablando del nivel 1, que es de promoción. La mejor manera de generar promoción en las escuelas es a través del currículum. No es a través de los talleres de habilidades sociales, socioemocionales, que sí los podemos realizar, pero que están en un nivel 2, de apoyos focalizados, donde lo que necesariamente tenemos que hacer es redistribuir recursos de apoyo escolar, psicopedagógicos, psicosociales, psicológicos, pedagógicos también, a ciertos cursos o a ciertos estudiantes, o si somos sostenedores, a ciertas escuelas. Lo que tenemos en Chile es lo que llamamos en pasos la pirámide invertida, en el sentido que Chile tiene muchos recursos humanos para apoyar el bienestar socioemocional, mucho más que los países, no solo el Cono Sur, sino de América Latina, incluso de otros países del norte. Tenemos, si ustedes cuentan, la cantidad de profesionales que hay, efectivamente, no todos con contratos, ¿cierto? Algunos con contratos marzo-diciembre, o sea, es cierto, pero también es cierto que tenemos muchos profesionales, pero que se dedican a atenciones individuales casi exclusivamente en muchas escuelas. Y entonces, tener la pirámide invertida es como pedirle a los bomberos que siempre solamente estén apagando incendios y que no hagan nada por prevenir y por informar y por educar respecto a qué tenemos que hacer para que no ocurran más incendios. Si no hacemos eso, la posibilidad de que el malestar aumente y por lo tanto disminuyan todos los indicadores de bienestar es muy alto. Lo digo de otra manera, por más recursos profesionales que nosotros tengamos, si no trabajan de esta manera, no van a lograr la meta. Dicho en porcentajes, en el nivel 1 debieran estar nuestras acciones más centrales, enfocadas en currículum y en ambiente de aprendizaje. Debieran estar dedicadas a todos los estudiantes, no solamente a los estudiantes que más aprenden o a los estudiantes, por el contrario, que tienen más dificultades y no hacemos nada con otros. Eso también pasa en la escuela. Por ejemplo, en la región de Valparaíso, algunas se conocen como SINFU, ¿cierto? Así las autodenominan, sin futuro. Y todos sabemos que son las escuelas gueto que tenemos, donde al final los focos están puestos en los estudiantes con muchas conductas disruptivas, donde los otros se sienten excluidos. ¿Cómo podemos generar desde el nivel de promoción un currículum que sea flexible y que admita la diversidad? Luego, para algunos estudiantes, donde eso no es, donde esas acciones, que son nuestras respuestas educativas y nuestras respuestas psicosociales, pareciera que no es suficiente. Y por lo tanto, debiéramos pensar que entre un 10 y un 20% de los estudiantes sí van a requerir apoyos más focalizados, para lo cual podemos hacer uso, por ejemplo, de nuestros profesionales de apoyo, y cuyo objetivo es reducir las problemáticas actuales, ya habiendo identificado que parece que está pasando algo, por ejemplo, con el ciberbullying en algunos niveles de enseñanza en este contexto más online virtual. Y dentro de ese 10 al 20% van a haber algunos estudiantes que en realidad eso no va a ser suficiente y vamos a necesitar pasar un paso más. Y ahí entonces estamos pensando en un apoyo individual, intenso, un 5 o 10% de estudiantes, donde el objetivo ya es más bien reducir severidad e intensidad. Esto en realidad es un enfoque de salud pública aplicado en educación. Es un triaje. Cuando hoy día ya todos conocemos más esa palabra, tiene que ver con, tú llegas, en este caso un consultorio, y ves, bueno, hay una sala, y ven cuál es el nivel de intensidad, de gravedad, de urgencia. Y en función de eso, entonces te asignan a distintos tracks, ¿cierto? Formas de intervención. Algo parecido a lo que nosotros tenemos que empezar a pensarnos para dejar de tener carpetas que acumulen la situación de casos, de niños casos. Entonces, pensando en esto, la idea de una promoción universal, lo que es bueno para todos, pero que sí va a requerir apoyos focalizados y en algunos casos sí atenciones individuales, es que les quiero contar algunas estrategias de nivel 1, que es este nivel de abajo de la pirámide, en lo que es bueno para todos. Este es el ejemplo del Colegio Arauco de Quillota, que es municipal en Quillota, que a principios del año pasado empezaron a acercar a las familias a través del uso de redes virtuales, y les pongo como ejemplo porque muchos establecimientos escolares empezaron a hacer eso, usar las redes sociales, ¿cierto? El Facebook, el Instagram, TikTok, para acercar a los estudiantes a través de acercando a las familias. Los niños estaban en sus casas, y entonces no solamente con un sentido educativo, sino también
asistencial en el sentido de, por ejemplo, aquí, ayudando a las familias para que, por favor, entendieran cómo había que ingresar al registro social de hogares, porque con eso, sin eso sabemos que no podemos contar con las ayudas que el Estado otorga. Hay otros establecimientos que empezaron a hacer diagnósticos socioemocionales. Eso también está en la línea de lo primero que hay que hacer, lo que es bueno para todos. Lo que la Isidora señalaba, esto es importante. Las actividades, por ejemplo, de contención y distensión emocional también están todas dentro del nivel 1. Y esos son algunos ejemplos de este colegio que queda en el Cerro Elitra, Valparaíso, particular subvencionado, que ideó una encuesta, ¿cierto? Tanto para conocer la situación laboral de los apoderados, como también emocional, socioemocional de ellos y de los apoderados, o sea, de ellos como apoderados, perdón, y de sus hijos como estudiantes, y también para conocer las condiciones, si tenían o no, por ejemplo, computador, impresora, celular. Eso se tabula y con eso entonces empiezas a generar una mayor cantidad de información que te permita tomar decisiones basadas en evidencias. Evidencias que pueden ser locales, construidas localmente, como en esta encuesta de diagnóstico, o que pueden ser externas hechas por otras, como el DIA, ¿cierto? El diagnóstico integral de aprendizaje en su aspecto socioemocional. Ahora, fíjense bien, y aquí voy un poco entrando al tema. Las acciones recomendadas eran una campaña que ideó la escuela en su momento, una campaña solidaria, la entrega de flores de Bach, una feria laboral, coordinación entre profesionales. En este momento, la psicóloga me empezó a compartir, yo tengo una relación con la escuela, y entonces, si bien están efectivamente en un nivel de promoción, fíjense que en realidad no tienen por lo menos esas, en un momento no tenían un cariz curricular pedagógico. Entonces la pregunta que acá nos tenemos que hacer es dentro del nivel 1, promocional, ¿qué acciones curriculares, qué diseños curriculares estamos implementando para favorecer una gestión socioemocional que sea inclusiva, que permita atender a la realidad de todos los estudiantes y que sea pedagógica? Y aquí unos ejemplos. Lo que el año pasado muchos empezaron a hacer fue utilizar el Facebook y las redes sociales ya no solo como para informar, sino para educar, a través de videos, ¿cierto? A través de las mismas cápsulas, ¿cierto? Asincrónicas, todos empezamos a entender mucho mejor cómo se hacía esto de la educación online. Y eso es nivel 1, porque si hubiéramos continuado enviando las guías, un profesor una guía por profesor, una guía semana, tú puedes tener muchísimas, ¿cierto? Entre 8 a 16 guías, que es imposible de hacer, y las familias no tienen tiempo, no tienen los conocimientos, como decía la Isidora, las familias son familias, no son profesores. Y entonces empezamos a avanzar desde esto de las cápsulas a las metodologías que forman parte de las metodologías de innovación en educación, y que lo que buscan es la articulación entre asignaturas, la articulación curricular. Y en eso me voy a centrar ahora para ir terminando. ¿Qué hacemos con el currículum en contexto de COVID? Lo que sabemos es que el acceso al currículum está siendo devastadoramente inequitativo en función de las posibilidades de conectividad digital. Y sabemos de que, a pesar de que el Ministerio de Educación, expresión de nuestro gobierno, ha hecho esfuerzos para, por ejemplo, la educación a través de TV online, ¿cierto? Se me olvidó cómo se llama el canal. Algunos recursos educativos que se han entregado, no obstante, no ha avanzado a una política universal de acceso a tecnología, llámese compra de celulares, compra de tablets con chip. De hecho, las escuelas tuvieron que esperar hasta agosto-octubre para poder usar las platas CEP para poder comprarlas, y recién ahora en marzo muchos pudieron hacerlo. Entonces, a eso voy cuando digo las condiciones sociales y materiales. No olvidemos que la gestión socioemocional depende, también está metida dentro de un contexto. Y el contexto que tenemos, evidenciado en un estudio que nosotros hicimos con el CIAE el año pasado, con Beatriz Ábalos, fue que, si ustedes se fijan acá, el 81% de los profesores, de los 2.000 profesores que contestaron esta encuesta, de colegio, que enseñan en colegios particular pagados, dijo que sus estudiantes se pueden conectar
entre un 75 y un 100% de ellos participan en las actividades escolares en línea, versus un 14% de profesores que enseñan en escuelas, colegios o liceos públicos, ya sean municipales, ¿cierto?, o de los SLEP. Entonces, esa es una realidad muy cruda, que ya además expresa las inequidades que ya teníamos como el sistema, pero que se han ido como... por eso les mostré las carreras de la inclusión. La inclusión parte por el acceso. Si no tenemos acceso al currículum, entonces eso ya en sí es una barrera para la inclusión. ¿Qué tendríamos que hacer? Redefinir el currículum, entonces. Necesitamos replantearnos en este contexto de educación online que no podemos replicar, ¿cierto?, como muestra esa imagen, la idea de los bancos, todos, porque así vemos que no funciona. Hoy día la mayor parte de los establecimientos no tienen la posibilidad de estar como nosotros, cada niño con un computador o con un tablet, sino que siguen haciendo las clases vía las redes sociales. Y entonces aquí hay dos preguntas muy importantes que se hizo Chile, se hizo el Ministerio de Educación y se hizo el Colegio de Profesores, y sus respuestas son distintas. Ante la pregunta, ¿qué hacemos con el currículum? El Ministerio de Educación optó por priorizar, que para algunos es como podar, en el sentido de seleccionar los contenidos más relevantes, los selecciona el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación propuso la idea de nuclear. Eso viene de la mesa de desarrollo curricular que se realizó en 2015 y que tiene un informe en 2016, sobre las cuales se modificaron las bases curriculares de tercero y cuarto. Ahora, el punto de partida es que todos sabemos que nuestro currículum tiene demasiados objetivos, e incluso demasiados objetivos, los OAT, ¿cierto?, transversales. Sabemos que el conocimiento priorizado es académico, sabemos que pesa mucho la prueba CIMSE, sabemos que esa prueba le pide a todos subirse al mismo árbol, ¿cierto? Y que las condiciones son distintas, y a pesar de los equilibrios que hace, las ponderaciones que hace la agencia de calidad, tenemos claridad de que las políticas de estandarización, tanto de los profesores a través de la carrera docente, como de las escuelas a través del CIMSE, van generando, y sobre todo con la amenaza, ¿cierto?, de cierre, van generando consecuencias que van en desmedro de las posibilidades que tienen las escuelas de educar a los estudiantes que más les cuesta, porque en realidad de eso estamos hablando. ¿Por qué a los estudiantes les cuesta más? Por múltiples motivos, entre ellos por las posibilidades y las oportunidades que han ido teniendo para desarrollar habilidades socioemocionales. Pero en este contexto, a eso se suma por la conectividad digital. En ese contexto, y ya pensándonos como la escuela en emergencia y con todas estas emociones que cada uno está teniendo, ¿cierto? La respuesta de fuga, la respuesta de evitación que señalaba la Isidora, cuando no pasamos todas estas emociones por nuestro neocórtex que estaría por aquí, a mí también me pasa. De hecho, cuando partimos, Isidora me decía, ponte más contenta, pero es verdad, porque estoy abrumada, porque yo también tengo que ser profesora de mi hijo, que me toca los días jueves. Y bueno, entonces, ¿qué nos pasa? Necesitamos avanzar a la flexibilidad del currículum, no solamente una flexibilidad pedagógica pensando que el profesor o la profesora tiene que ser más flexible y no atribuyéndoles únicamente a características personales de los profesores. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, los comentarios en el chat en esta sesión, cuando Ignacio les preguntó qué les pareció el video, ¿cierto? Y muchos decían es que la profesora es muy motivadora, es muy innovadora, es muy creativa. Esos son todos atributos personales, pero en realidad lo que tenemos que pensar es cómo generamos las condiciones para que esa profesora pueda hacer diseños instruccionales que permitan recoger lo emocional a la vez que el contenido, porque ahí tenemos los objetivos de aprendizaje y los AT juntos. Pero eso no se lo podemos atribuir a las características personales de la profesora solamente, porque entonces nos quedamos siempre en una visión individual e individualizante. Para eso, algunos teóricos del aprendizaje, como Ausfeld, el aprendizaje significativo, Jerome Brunner, aprendizaje por descubrimiento, el propio Vygotsky con la perspectiva sociohistórico-cultural que nos habla de los andamiajes y de la mediación, de la zona de desarrollo próximo. No tengo el tiempo para profundizar, pero ustedes los conocen. La idea de que cuáles son los andamios que necesitamos poner y luego ir retirando para que un niño pueda hacer hoy, con ayuda, lo que mañana va a ser capaz de hacer por sí mismo. Y no olvidemos desde el mundo de América Latina la pedagogía crítica de Freire, que nos muestra que en realidad, sí, la educación es la base de todo, porque el desarrollo socioemocional pasa por la educación y por tanto pasa por el currículum y pasa por lo que haga el profesor en la sala de clases con sus estudiantes.
Y el ejemplo, el del video que mostró Ignacio, es fundamental. Yo quiero contarles, para ir cerrando, algunas, bueno, desde esta prisma, es un documento que ustedes pueden descargar en la página web de nuestro centro, que plantea la idea de trabajar desde las sabidurías de las familias con esta idea de los fondos de conocimiento, que es muy útil para poder trabajar en contexto COVID, donde los niños y los estudiantes están muy cerca, ¿cierto?, de su familia, y la familia los necesitamos como coeducadores. Y en función de eso, voy cerrando con la sorpresa que nos ha llevado a constatar que hay varias escuelas, no me atrevo a decir muchas o la mayoría, pero conocemos de varias experiencias en todo Chile que han empezado a hacer uso de las metodologías de aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en problemas. Son propuestas distintas, pero tienen cosas bien similares, que nacen con la idea de, por ejemplo, el ABP de proyectos, de elaborar un proyecto a partir de un hecho que provoca interés o curiosidad en los estudiantes. Entonces, recordemos, aprendizaje significativo basado en los conocimientos prácticos que tienen los papás, las familias, como una fuente de aprendizaje. Perfecto. Entonces, ahí lo que es necesario entender es que estamos hablando desde una perspectiva curricular como un currículum abierto, no lineal, acumulativo, no centrado en una cobertura curricular, sino centrado en como el currículum con proceso, abierto, dinámico, y donde lo que debiéramos centrarnos entonces es en las adaptaciones curriculares. Que por cierto, las educadoras diferenciales con las que ustedes trabajan en sus colegios saben mucho de esto. Y de hecho nos hemos encontrado que en muchas de estas experiencias en realidad parten de, por ejemplo, un profe de historia con la educadora diferencial, que ya venían trabajando juntos y que empieza entonces a generarse una dinámica en que el diseño del currículum del colegio empieza a cambiar, y la educadora diferencial ya no solo trata a los niños con necesidad educativa especial en el PIE, sino que empieza a colaborar de una manera más importante con UTP. Y entonces acá, muy brevemente, bueno, el Ministerio tenía su propuesta de nuclearización curricular, e incluso hay un documento que propone cómo se podría llevarse a cabo, y dos experiencias que yo les quiero comentar. Una era, ya se los propuse, el Colegio Teresita de Liceo del Cerro El Litre, Valparaíso, que con un alto IBE, 92% estudiantes, y habiendo sido el lugar donde ocurrió el incendio y con todo lo que eso significó, teniendo una muy alta deserción y repetición en ese momento, ha ido trabajando durante estos años, y entonces se encontró con pandemia, realizó esta encuesta que ya les comenté, con los comentarios, ¿cierto? Y quedábamos aquí, bueno, flores de Bach. Flores de Bach y todo la feria laboral, la campaña solidaria, en realidad está más bien enfocado en un nivel 2. Incluso yo misma en un correo le recomendé a la psicóloga Disa, mira, quizás podrían hacer un taller online de manejo de ansiedad para padres, porque queda súper claro que madre, padre estresado y ansioso significa hijos ansiosos, de ayudarle a entender e interpretar los Excel, que no sean más de 8 o 10 padres, pero eso son todas estrategias de nivel 2, focalizado. Y entonces, en las conversaciones de ellos, no conmigo, entre ellos, después me lo contaron, con el consejo de profesores, fíjense ahí esa profe que levanta ahí sus anteojos para decir que un poco la idea es solamente vamos a aplicar estrategias de apoyo socioemocional que no son educativas, que es lo que nosotros como profesores vamos a hacer. Y entonces ahí empezaron a centrarse en el nivel 1 de currículum, de un ambiente de aprendizaje y un currículum flexible y que permitiera a los niños no abrumarse por la cantidad de guías, tampoco los profesores, sino trabajar con la idea como de menos es más. Empezaron a trabajar árbol genealógico, voy a retroceder, entre los profesores de historia, lenguaje, artes, música e inglés, se ponen de acuerdo y articulan los aprendizajes buscando objetivos comunes. Luego llegó la priorización, bueno, lo sumaron la priorización, lo adaptaron, se fijan, o sea, cada proceso es bien dinámico. La idea es que los niños estaban en sus casas, con sus familias, y había una oportunidad de aprender más entonces de la familia. Entonces, vamos haciendo un árbol genealógico, el profesor de ciencias preguntamos entonces sobre las enfermedades genéticas que tengan los familiares,
El otro, bueno, eso háganlo entonces en inglés y los contamos en inglés. Armamos en música cuáles son los estilos y las canciones más favoritas de sus familiares y también todo esto en básica, ¿no? Acá hay otro ejemplo, el proyecto Conociendo Chile. Voy a ir como rápido con esto porque son ejemplos gráficos que me permiten decirles que finalmente esto se traduce en producciones, ¿cierto? En producciones gráficas que luego son audiovisuales porque se suben al YouTube, al Facebook, a las páginas que conllevan obviamente sus planificaciones, que son las que son entregadas a la DEPROV. Tienen producciones además como productos. Los aprendizajes basados en proyectos son proyectos que se hacen. Entonces, por ejemplo, en media, una revista Cerro Informado o una revista digital de Valparaíso tienen su forma de evaluación a través de logros y que finalmente tuvieron que llevar a cabo porque cierto Ministerio de Educación solicitó que se aplicara el decreto y que no hubiera una promoción automática, entonces con la nota finalmente que se puso a fin de año. La conclusión número 1 primordial es que el nivel 1 y la gestión socioemocional en un contexto escolar es curricular, tiene que ser curricular. Entonces la pregunta es qué hacemos y qué estamos haciendo nosotros, es decir, ustedes a nivel curricular. Porque en Chile sabemos, desde la línea de investigación en convivencia y bienestar, con una encuesta que hemos aplicado, ya tenemos los resultados, que la pirámide sí está invertida y que lo que más hacen los encargados de convivencia escolar es lo que ellos llaman apagar incendios. Entonces, y sin embargo, hay experiencias esperanzadoras. Y acá los invito a leer esto como de arriba para abajo, pensando que esto va armando como una sonrisa. Porque de un diagnóstico emocional que corresponde a nivel 1, que está muy bien, en realidad muchas veces nos pasa que terminamos generando intervenciones o diseños de intervención que no son pedagógicos. Y entonces se requiere la reflexión pedagógica de los profesores en los órganos colegiados que ustedes tienen para, y con el apoyo quizás de esta idea de que en realidad no podemos poner todos los huevos en la canasta de lo individual, porque así no funciona, no va a tener resultados a largo plazo que sean sustentables. Tenemos que focalizar la atención en lo promocional y, como señalaba Ignacio, dentro del aula. Y me parece que de lo que nosotros hemos podido ir constatando, Alejandro, Cristian, es que las ideas de diversificación curricular a través de metodologías que ya existen, tampoco es necesario inventar la rueda, como el ABP, parece que sí van funcionando. Este es otro ejemplo de un colegio también subvencionado de Punta Arenas, el Don Bosco, que hizo algo parecido, pero con la idea de los problemas, es un colegio TP. Y vimos que hay algunos elementos en común, con esto ya termino. Por una parte, el proyecto educativo, súper importante. Entonces, muy, muy importante, como señalaba Ignacio, trabajar la visión compartida que tienen de bienestar, de convivencia, y que esa esté anclada en el PI, porque de ahí en adelante todo es más fácil. La reflexión pedagógica de la mano con la formación docente, o sea, trabajar con los docentes, apoyar también el bienestar socioemocional de los docentes a través de trabajos colaborativos, y me parece que acá la dupla equipo de convivencia escolar con UTP es fundamental. Ciertamente apoya el que en la escuela ustedes hayan tenido algunas experiencias previas a la pandemia, eso también hemos visto, y si no la tienen, bueno, nunca es tarde para empezar, pero no empecemos quizás con todo el colegio, sino de a poquito, ¿cierto? Experiencias pilotos que podamos ir luego evaluando. Y todo esto finalmente guarda relación, o me parece que es caminos, algunas pistas para entregar respuestas a esa pregunta muy importante de que todos queremos, todos anhelamos una formación integral, pero ¿cómo la hacemos? Juntar currículum con educación inclusiva, con convivencia escolar y bienestar, es la clave. No podemos tener un experto para cada cosa, ni hacer en clases algo que sea incoherente e inconsistente con los talleres que vamos agregando, que donde además no hay tiempo para hacerlo. Entonces, me parece que el ejemplo que ponía Ignacio, y con eso voy terminando, muchas gracias a los directores y UTP de las escuelas que les he podido mostrar alguna experiencia. Me parece que esa es como la clave, de qué manera podemos, esa profe que mostró la función, se me olvidó el nombre, la función cuadrática, haciendo uso de la identificación y reconocimiento emocional, es fantástico, es genial. O sea, eso es hacer gestión socioemocional en el aula.
entendiendo que va en un sentido como que esto está basado en evidencia, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Verónica. Y bueno, no quisimos, por lo general, en estos seminarios, cuando los expositores se pasan un poquito, nosotros empezamos a hacer algunas señas, pero en este caso las tres presentaciones han estado tan, conversábamos por interno, robustas, que no preferimos dejar que sucedieran. Porque, y bueno, hemos estado también leyendo los mensajes en el chat. Les contamos a los expositores que tuvimos en un momento sala llena y nos llegaban mensajes de profesores que querían conectarse y no podían porque estaba full el Zoom. Así que tuvimos que habilitar el link. Así que han estado muy interesantes. Nos queda unos 15 minutos de conversación y para esto ustedes, tanto Isidora, Ignacio como Verónica, nos han comentado muchas cosas. Ha sido como una especie como de avalancha de contenido, recomendaciones, de experiencia, y lo hemos visto un poco también en el chat cómo han ido conversando, pero me gustaría hacerle a cada uno una pregunta general. Lo primero, ¿por qué creen ustedes como expertos y expertas en la materia que el tema de la gestión socioemocional ha estado tan rezagada en esta discusión del COVID? Muchos expertos y expertas hablan del tema porque la poca preocupación que ha existido por la salud mental de las comunidades educativas. Uno de los proyectos más mediáticos que ha salido en este tema, fuera de lo que se hizo en la mesa COVID, ha sido, por ejemplo, Emociones Primero, Educación 2020, pero pensando en eso, ese proyecto salió en marzo del 2021, o sea, casi un año después del inicio de la pandemia. Entonces, son dos preguntas. ¿Por qué creen ustedes, cuál es su reflexión como expertos y expertas en la materia, que parece ser que siempre la gestión emocional es como, primero enfocémonos en lo pedagógico, en lo más como duro, y después pensamos en eso? ¿Y cuáles son sus recomendaciones claves para que las escuelas y las comunidades educativas puedan ir ganando terreno en poder ir tomando este tema, sobre todo pensando que estamos al inicio de los posibles retornos, que van a también generar una serie de desafíos a nivel socioemocional que quizás hasta más potente de lo que ha sucedido ahora en la pandemia? Entonces, un poco la reflexión de esa línea, porque creen que se ha dado este escenario de que lo socioemocional está un poco rezagado, y cómo las comunidades educativas, dentro de lo que ustedes han conversado, los temas clave, pueden ir retomando esto. Obviamente nos queda poco ratito, esto es como una especie como de reflexión de cierre, y me gustaría empezar por Isidora. Isidora, ¿cuál es tu visión y reflexión al respecto? ¿Y cómo crees que o cuáles crees que son los elementos claves desde tu visión que las comunidades educativas, entendiendo, como decía muy bien Verónica, la comunidad educativa como todo, como profesores, profesoras, estudiantes, padres, madres, directivos, etcétera? ¿Cuál es tu visión, Isidora? Está silenciada, Isidora. Ahí sí. Ya. Cortito, yo creo que el tema de las competencias socioemocionales, de hecho, se puso mucho más sobre la mesa ahora en pandemia. O sea, es una de las oportunidades que nos ha dado esta situación de crisis. Sin embargo, está efectivamente, pareciera ser estar solo en el discurso, creo que está solo en el discurso, y creo que voy a hablar de las cosas ingenuamente, porque también podríamos decir, es porque se revolucionaría el mundo si las incluyera, de verdad. Pero desde el punto de vista como más ingenuo, creo que hay otros factores que efectivamente están. Uno es que todos se imaginan, se imaginan las competencias socioemocionales como competencias individuales, como lo explicó muy bien Lavero, y como estas competencias blandas que le llaman. Entonces, bueno, lo que el ministerio ha hecho, por ejemplo, es generar un montón de textos y propuestas y cuentos súper interesantes, no me parecen malas, pero es como pensando en el nivel 2. El problema es que si no tenemos algo en el nivel 1, que es un contexto para que todo esto se use, da lo mismo, podemos llenar a los colegios de propuestas y de talleres, etc. Y en el nivel 1, lo que se requiere es entender que el actual sistema educacional y cómo está organizado desde Capitán Apache
es sin competencias socioemocionales, ni siquiera con competencias cognitivas, es con transmisión de contenidos. Entonces, y está organizado para eso, los cursos, etc. Entonces, si quisiéramos de verdad meter las competencias socioemocionales a nivel del sistema educativo, y ahí por supuesto que tiene mucho que ver el ministerio, o sea, claro, todos los que están mandando y los que cortan queque, desde el Ministerio de Educación o el SAC, hasta los directivos de colegios, y que se requiere como hacerle espacio a la convivencia escolar significa todas las cosas que hemos ido diciendo nosotros, tiempo, instancia, cosas que son, decisiones curriculares. Para hacer proyectos conjuntos, integrados, requiere espacio para que los profesores se integren. ¿En qué minutos si no? ¿El día sábado o domingo mientras corrigen las pruebas? Entonces, hay cosas concretas que hay que cambiar en forma radical. Perdón, solamente una última cosa, para poder hacer proyectos integrados se requiere más horas de los estudiantes dedicados a todo esto, pero horas de 35 minutos, bueno, hay que reinventarlo, en definitiva. Y eso creo que no ha estado. Y con respecto de las claves, creo en lo que dije un poco, como necesitamos reinventar este cuento desde lo que tenemos, porque tampoco vamos a hacer morir a las escuelas que tenemos, que por supuesto tienen muchas cosas buenas, sino que hay que, desde lo que hay, ir poco a poco mejorando, pero para eso necesitamos la participación y la voz de todos, para que se nos ocurran ideas y creemos una nueva escuela, en definitiva, a partir de la que tenemos. Por ahí van mis reflexiones, Cristian. Gracias, Isidora. Y sí, justamente esto del concepto de reinventar ciertos elementos se ha dado mucho en la pandemia. Yo recuerdo un estudio que hizo el CIAE de la Universidad de Chile, donde decía que más del 70% de los profesores y profesoras encuestados, que fueron más de 2.000, hablaban de que esta ha sido una de las oportunidades de aprendizaje más potentes que han tenido en toda su carrera profesional. Entonces también estamos viendo que hay una percepción a pesar de toda esta frustración y estrés que ha habido, de apertura al aprendizaje. Muchas jefaturas de UTP directivo me dicen, yo nunca antes había visto a mis profesores tan involucrados en procesos de formación, quizás obviamente por una emergencia. Entonces, quizás también, Isidora, se abren oportunidades interesantes de trabajar temas que antes o siempre han sido tabú porque no se quieren trabajar o porque significan cierta complejidad. Y en ese sentido, Ignacio, ¿qué crees tú, un poco complementando lo que comentaba la profesora respecto a estos desafíos que nos implementan? ¿Por qué cuesta tanto, tú que trabajas justamente en ese tema también, por qué cuesta tanto hablar de estos temas? ¿Son temas sistémicos? ¿Son temas de las comunidades educativas? Una directora una vez me decía, cuesta tanto hablar de emociones, no entiendo por qué, pero cuesta en las comunidades educativas. ¿Cuál es tu visión, Ignacio? Sí, yo la verdad coincido, voy a decir un poco más de lo mismo, tal vez en otras palabras y con otros énfasis, pero yo creo que sí están pasando cosas, estamos en una transición, ¿no? Quiero poner un lente un poco optimista de que, al igual como Isidora hablaba de una oportunidad que nos da la pandemia, están habiendo cosas nuevas que se están haciendo en el terreno, en las políticas, pero es una transición lenta y hay una inercia sistémica muy pesada, y creo que eso es algo que hace que cueste, que cambie, ¿no es cierto? También hago eco con lo que señaló Isidora, por ejemplo, de la formación inicial. Hay todo un tema ahí en la formación inicial docente que está anticuada y que son condiciones sistémicas que generan inercia. También las condiciones de trabajo de las comunidades educativas, las horas lectivas con las no lectivas, el tiempo disponible que hay para innovar, para colaborar. Hablábamos de la importancia de la innovación y de la colaboración, pero eso solo ocurre en la medida de que haya condiciones sistémicas que lo favorezcan. Y es muy grande la inversión que se tiene que hacer en formación continua, en formación inicial. Así lo veo como un problema que va avanzando gradualmente, pero que haya un peso de una inercia y también de factores culturales, obviamente, como decías tú, Cristian. ¿Por qué cuesta tanto? Bueno, también porque somos herederos de una cultura de miles de años
donde el tema emocional está de alguna manera subvalorado. Entonces, son inercias de miles de años que hoy tal vez me gustaría creer que estamos en algún tipo de punto de inflexión y que pudiera ir hacia algo mejor. Y respecto a las claves, solo quiero subrayar una idea que creo que me parece súper vital, y es que, y también pensando en la transición a lo presencial, y es que el aprendizaje socioemocional, para que realmente sea efectivo, tiene que ocurrir a través de oportunidades recurrentes para los estudiantes, para los docentes, para desarrollar estas habilidades. No basta con que sea, también ahí hago eco con lo que dijo Isidora en su presentación, no basta con que sea una vez al año, al comienzo del año hablamos de las emociones. No, debemos como comunidades educativas generar instancias, oportunidades periódicas, recurrentes, que nos permiten tener estas reflexiones y cultivar estos vínculos y estas habilidades como comunidad. Eso sería como la idea clave que me parece necesario subrayar en este cierre y en pensando la transición hacia lo presencial, cómo nos organizamos como comunidades para instalar estos espacios y estas experiencias, pero de manera recurrente, no una vez en el año y después nos olvidamos, sino que se haga parte de la cultura. Eso sería mi contribución. Un poco lo que se hablaba de que lo socioemocional no puede ir como en paralelo o desconectado del proceso propiamente tal de enseñanza-aprendizaje, que pareciese como que lo socioemocional es como el extra que tenemos que trabajar en orientación, Sí. otro elemento. Y ahí un poco respecto a estos conceptos que ocupa tanto Isidora como Ignacio, de reinvención, de transformación, de quizás como decía Isidora, de oportunidad. ¿Tú crees, Verónica, que estamos efectivamente en un contexto de oportunidad para poder trabajar la gestión socioemocional en los establecimientos, que siempre ha sido un tema que cuesta mucho involucrarlo? Y un poco también sumando a las preguntas anteriores, ¿cuál es tu visión respecto a este tema, Verónica? A ti que te ha tocado trabajar no solo desde el aspecto de implementación, sino que también desde la política pública, que a veces se generan como dos feudos totalmente separados, lo que piensan las personas que están gestionando la política pública y lo que sucede en la sala de clase. Sí, yo pienso que pensando en las condiciones que permiten generar espacios de desarrollo formativo para que desarrollen habilidades socioemocionales y que también con eso promueves una convivencia escolar inclusiva democrática. Y pensando en eso, les pongo dos ejemplos de nuestra condición con nuestro diseño de política educativa, y no le quiero echar la culpa al gobierno actual, ni al anterior, ni al anterior, ni al anterior, sino a todos ellos y todos nosotros juntos, ¿sí? Porque esto lo hemos hecho, lo hemos construido entre todos. Nosotros tenemos supervisores, ¿cierto?, departamentos provinciales, que son los que, digamos, entre comillas, monitorean el avance, y acá ese concepto de cobertura curricular es muy importante, porque muchas veces en muchos de prof lo que ocurre es que hay una presión muy alta por cobertura curricular, por cumplir el avance curricular, y la presión está puesta ahí. ¿Por qué está puesta ahí? Porque se supone que nuestra prueba CIMSE mide ese avance curricular, o sea, requiere ese avance curricular para poder medir los conocimientos adquiridos en el currículo. Entonces, y luego el sistema de aseguramiento de la calidad, a través de su agencia que mide el CIMSE, que podría medirlo con otros fines, ¿cierto? Y yo no estoy en contra de la evaluación, tiene que ver con, por ejemplo, el propio día, me parece que puede entregar insumos muy importantes, muy relevantes, que las escuelas pueden considerar, y si el foco, como dijo Ignacio, tiene que ver con o está construido desde CASEL, pues bueno, entonces ahí hay fundamentos también teóricos y basados en evidencia para generar propuestas interesantes. El tema está en que se pone en un contexto de accountability, de rendición de cuentas, donde las escuelas tienen que rendir, y si no rinden, hay consecuencias. Hay consecuencias negativas, cierre, ¿cierto? O ya el ranking es eso es un contexto súper importante, porque no es que las escuelas no quieran, sino que más bien sienten que no pueden, porque efectivamente no está el marco de la política educativa estructurado, diseñado para que eso pueda ocurrir. Pero a la vez le pedimos que haga inclusión, con la ley de inclusión.
le pedimos muchas cosas a la escuela, entonces me parece que hay que alinear los distintos niveles del sistema y que estamos empezando a tener un periodo muy importante, muy fundamental para hacer eso. Dicho eso, creo que efectivamente, a lo menos el año pasado, desde el segundo semestre del año pasado hasta ahora ha sido una oportunidad. Cuando se decidió finalmente no aplicar CIMSE, yo formé parte de las personas que estuvimos en la Comisión de Educación fundamentando por qué era muy mala idea, porque en un principio se insistía en que se iba a dar y que luego se iba a dar voluntario, etc. Y también se suspendió la evaluación docente. Entonces yo creo que dada la suspensión de la presión por una cobertura curricular que está dentro de la perspectiva de currículum estrecho, entonces tú como sistema nos abrimos a una posibilidad de trabajar un currículum chileno desde una perspectiva abierta, flexible, diversificada. Y creo que eso es una oportunidad. Y tenemos que como tomar conciencia, y ustedes en el norte también tratar de buscar, sistematizar experiencias de escuelas que hayan hecho cosas distintas en contexto de pandemia y que les esté funcionando. Creo que esa es una deuda que nos debemos todos como país de tratar de sistematizar la mayor cantidad de experiencias de escuelas que estén haciendo cosas distintas, porque ellos son los que nos van a entregar las luces de cómo rediseñar la política. Muchas gracias, Verónica. Y ya para comenzar a cerrar y similar, ahí el profesor Jorge Tapia, que es un reconocido profesor y directivo de Antofagasta, dice, desde el Quijote, dice, el tiempo de mañana nos ofrecerá dulces salidas de las experiencias del dolor del hoy, que es un profesor bien conocido en Antofagasta. Y justamente como en la línea de lo que dice el profesor Jorge, y ya ir cerrando y aprovechando que en este momento, ya para ir cerrando, tienen una audiencia de casi 70 personas conectadas, profesores, en el live tenemos casi 30 más, no menor, un grupo casi de 100 personas de la educación que lo está escuchando. ¿Cuál es su último mensaje a estos profesores y profesoras al parecer de diferentes países también, que están viviendo esto igual que todos nosotros y viviendo estas dificultades? ¿Cuáles son sus últimas palabras de despedida para esto? Comenzando con Verónica. Yo creo que la palabra esperanza es importante. O sea, a pesar de todo este contexto y en contexto pandemia, hay escuelas que están haciendo cosas maravillosas y los niños están bien. Esa parte no alcancé a contarles. Las dos escuelas que les comenté, los niños pasaron de estar muy mal, con síntomas clínicos de ansiedad, a estar bien y a estar en realidad algunos bastante bien, a sentirse que la escuela y los apoderados, a sentirse orgullosos de su escuela, agradecidos también del apoyo que le están brindando socioemocional a la familia y a los estudiantes. Entonces, no es cierto que no se puede, o sea, se puede y las escuelas lo están haciendo todo el rato. Ignacio. Me pilla de sorpresa la pregunta, como mis últimas palabras, pero haciendo eco a Verónica, lo que me viene a la mente es gratitud. Me siento agradecido de esta instancia y la gratitud también es una práctica que podemos incorporar en nuestro cotidiano y que hay evidencia de sus beneficios psicológicos y se puede practicar en comunidad también, agradecer y reconocer a nuestros colegas, a las personas con quienes trabajamos. El acto de la gratitud es muy importante y nada, lo traigo acá a este cierre. Perfecto. Ahí, bueno, si usted también puede ir viendo en el chat, agradecimiento, hay colegas ahí de Verónica, de la Valparaíso, hay una persona que recuerda que hay gente de Perú también, que no es solo Chile, hay también de la Fundación de Educación en Arauco, también mandan saludos. Isidora, tus últimas palabras para este grupo de profesores y profesoras que nos están escuchando. Yo diría, atrévanse primero y atrévanse a llevar a cabo sus sueños, porque lo que tienen que hacer tienen mucho que ver con sus sueños pedagógicos y de educadores. Sean valientes y háganlo en comunidad y con otros. Solo esto no se puede, pero entre muchos se puede. Eso. Atrevámonos, entonces. Entonces, con esas palabras, bueno, de Isidora, de atreverse, esa invitación y también lo que comenta Ignacio y Verónica, les queremos agradecer a estos tres grandes invitados. Estuvo muy entretenido, con mucha
como decía Ignacio al principio, son esas charlas que te quedan con muchas cosas y después tú tienes que bajarlo y ver cómo lo podemos implementar. Agradecemos la participación de los tres y estamos muy contentos porque hayan aceptado esta invitación. Les contamos que la grabación va a estar disponible en el Facebook de Omnia UCN, así que ya eso va a estar disponible por si lo quieren compartir, porque hubo mucha gente que no se pudo conectar. Yo me comienzo también a despedir, fue un gusto, fue un honor y un privilegio tener esta conversación con estos tres potentes invitados y invitadas, y le paso ya la batuta a Kenneth para cerrar el taller y esta reflexión muy entretenida que tuvimos hoy, sin antes decirle siempre profesora y profesora, a darle, como decía la profesora Isidora, estamos en un momento de transformación. Yo sé que duele, como dice el profesor Jorge, de repente en los procesos, pero dicen que si no duele no sirve. Así que de repente en los procesos de transformación las crisis nos ayudan a innovar. La historia nos ha mostrado que la crisis nos ayuda a generar nueva innovación y quizás este es el inicio de un nuevo sistema educativo y como decía Verónica, quizás podamos pensarlo de una manera mucho más abierta y no tan cerrada y encapsulada como es ahora. Así que muchas gracias por la participación de todos y Kenneth. Gracias, Cristian, por este cierre. Solo un par de ideas. La verdad es que mientras escuchaba sus exposiciones fue realmente inspirador. Yo soy un colado en el mundo de la educación, soy ingeniero civil estructural, soy calculista de edificios y máster industrial. Y estoy en esto exclusivamente porque soy un convencido que nuestro país no va a ser mejor si no evoluciona en estas materias. Y me he ido dando cuenta con el tiempo que en educación hay cosas que son absolutamente desconocidas, que en otras disciplinas son como el ABC. Y mientras ustedes hablaban, pensaba y detecté cosas del método de negociación de Harvard, detecté cosas del management más tradicional, que en otras industrias y disciplinas son absolutamente normales, pero que por algún motivo en la educación han sido impermeables por décadas. Y que tuvo que venir una pandemia, y tuvo que venir una crisis social como la que estamos enfrentando para que estemos abriéndonos a ello. Concordando con todo lo difícil, con todo lo que estamos sufriendo, con todo el rezago tremendo que esto está provocando, no puedo más que cerrar con optimismo y con una mirada de aliento, porque en todo proceso de innovación, independiente del ámbito en el cual estemos hablando, siempre se produce esto mismo. En un comienzo hay un caos, hay una desesperación, hay una angustia, hay una incertidumbre, pero posterior a ello se da paso a lo que tiene que quedarnos con el compromiso y el corazón, que es que vamos a llegar a un estado mucho mejor que el anterior, porque fuimos capaces de afrontar esos espacios de dureza, de pobreza, de tristeza, de soledad, y eso lo hizo mejores personas. Y que eso se traduzca efectivamente en que llegamos a conformar un mejor sistema, una mejor calidad de la educación. Así es que en nombre de la Universidad Católica del Norte, Alejandro Proestakis me ha pedido a mí que yo cierre. Les damos a todos nuestros expositores el día de hoy la más cordial despedida y agradecimiento, y también a todos los presentes. Como les comentaba, el Gobierno Regional de Antofagasta, en el marco del proyecto FIC de Omnia UCN, ha dado los recursos que esto lo hace posible y esperamos contar con ustedes. Les estaremos enviando próximamente la invitación al próximo encuentro. Así que tengan todos ustedes muy buena jornada y hasta la próxima. Chao, chao. Muchas gracias, chao, que estén bien todos y todas.